Bueno, para empezar, quiero empezar introduciéndoles acerca del caso clínico, para así empezar a identificar sus síntomas y qué trastornos podríamos derivar acerca de estos síntomas. Bueno, el caso clínico nos presenta una paciente femenina que acude a consulta médica a causa de algunas dificultades a realizar tareas cotidianas. La historia nos relata que ese problema empezó aproximadamente 6 meses, donde la paciente empezó a presentar frustraciones al no poder realizar tareas secuenciales como preparar un café o preparar un sándwich. Durante su tratamiento médico, el paciente la pone a prueba para así realizar su respectivo diagnóstico, poniéndola a realizar algunas tareas como encender una vela, lo cual identifica que la paciente presenta algún tipo de frustración al realizar ese tipo de tareas, confusión y mala ejecución. En este caso podríamos identificar una praxia ideacional. ¿Por qué una praxia ideacional? La paciente, a pesar de que no puede ejecutar correctamente sus ideas a nivel motor, tiene las capacidades motoras perfectamente desarrolladas. Lo que pasa en este caso es que sus ideas no se organizan correctamente, entonces empieza a entrar en un trance de confusión donde se intercambian unas por otras. Eso es en ese caso. Se evadieron otros diagnósticos como la afasia o la agnosia, porque la paciente podía identificar perfectamente los objetos que iba a utilizar al realizar distintas actividades secuenciales, y una afasia no, porque la paciente podía expresar claramente lo que quería hacer y entendía lo que debía hacer. Vengo a hablar sobre la praxia. La praxia es la dificultad para realizar un movimiento aprendido bajo una orden. Entonces las personas no tienen la discapacidad para entender la orden, ellos la entienden y tienen la fuerza para realizarla, pero a la hora de coordinarla no logran hacerlo de manera completa, pero sí lo pueden hacer de manera espontánea. Una de sus causas es por una lesión en el hemisferio izquierdo, en el lóbulo frontal o el parietal. Eso se puede causar debido a derrames cerebrales, golpes en la cabeza o la enfermedad del Alzheimer. Una de sus características, por ejemplo, yo le puedo decir a la persona que por favor haga la mímica de que se cepilla, pero entonces la persona entiende que yo le estoy dando una orden, sabe lo que es cepillarse, pero no logra hacer los movimientos de manera completa o no puede imitar esta acción. Pero si yo le paso un cepillo y yo le digo, mira, ve y cepíllate, la persona puede lograr la acción. Esas personas sí pueden hacer las acciones de manera espontánea. También, por ejemplo, yo le puedo pedir a una persona que haga el movimiento de mover la mano y saludarme. Puede que la persona lo haga como de manera errónea o puede que solo haga así, porque no puede coordinar, pero él tiene la fuerza física y si lo hace de manera espontánea, por ejemplo, va a una persona conocida, puede que lo haga así, normal. Y pues también esta enfermedad, una apraxia idiomotora, ella puede tener mediante terapias y prácticas su mejora después de un buen proceso de recuperación. Yo les vengo a hablar sobre qué es la agnosia. La agnosia es un trastorno neurológico que ocurre cuando las personas no pueden identificar sonidos, objetos, personas o lugares, así sus sentidos estén bien. ¿Por qué pasa eso? Porque hay una lesión en el lóbulo temporal o el lóbulo occipital. En pocas palabras, la persona puede ver, oír, pero no puede identificar. Un ejemplo sería como una persona, un ejemplo visual sería de tipo amnesia. Sería una persona ve, yo le pongo un marcador y esa persona lo puede ver pero no lo puede identificar. Puede decir, no sé qué es esto, pero sí lo puede ver. El otro ejemplo sería como el oír, digamos un ejemplo que haya un timbre en el colegio, ella puede escuchar el timbre pero no puede identificar que es un timbre de salida. El otro ejemplo sería como que la persona toca algo pero no lo identifica. Un ejemplo sería que yo cierre los ojos, toco este marcador, pero en este caso yo no lo identifico qué es, no sé qué es. Ya. La afasia de Broca es un trastorno del lenguaje expresivo donde la persona se le dificulta hablar de manera fluida, sin embargo, llega a comprender las palabras. Este tipo de personas se les dificulta formar oraciones de más de 4 palabras o encontrar las palabras para expresarse. Se les facilita mucho más leer que escribir, ya que leer requiere comprensión y escribir es como más de evocar o expresarte por medio del texto. Este tipo de trastorno es causado por un daño cerebral, ya sea por un accidente cerebrovascular o por un trauma craneoencefálico. Algunos ejemplos son la simplificación de palabras. Una persona con afasia dice un perro caminar en vez de decir voy a llevar al perro a caminar, o dan respuestas muy cortas a preguntas. Le preguntas algo y ya te contesta sí o no en vez de darte una respuesta elaborada. También sustituyen mucho las palabras. Pueden decir un automóvil en lugar de decir un carro. Bueno, yo voy a hablar sobre el punto quinto, sobre los síntomas que se presentan en la película El Juez y Siempre Alice. Bueno, en la película El Juez podemos ver estos síntomas. El primer momento sería cuando él está en la audiencia y se le olvida el nombre del sheriff. Aquí se da una pérdida de memoria. Ya el segundo momento es cuando él va al supermercado y, bueno, él se ve que está bien y todo, pero él presenta unos síntomas que son por el deterioro cognitivo, por el estado avanzado que tiene el cáncer y también por las quimioterapias. Entonces ya presenta una serie de síntomas de estas dos, como demencia, pérdida de memoria, fatiga, presentaba esa serie de síntomas. Entonces pues él ya no estaba bien, por eso él no debía ir al supermercado solo, porque presentaba estos síntomas por su enfermedad, y al él regresar del supermercado, por eso tiene este evento que es donde atropella a la persona. Él no sabe cómo reaccionar también ante esta situación y aquí se presenta una amnesia anterógrada porque él ya no recuerda lo que pasó en ese momento. Entonces se puede ver que esos síntomas hicieron que se diera esa amnesia anterógrada, a él ya no recordar ese momento. El tercer momento es cuando él está en el baño con su hijo, a él ya le toca que lo ayude porque él ya no realiza bien los movimientos, no puede estar,
se puede sentar solo, entonces aquí ya se presenta una dificultad motora. En la película Alice se puede presentar estos síntomas. El primero es en el momento en que ella está corriendo en el parque, donde ella ya presenta una desorientación temporespacial, ella no recuerda dónde está. El segundo es cuando presenta ya, o sea, en las noches no puede dormir, empieza a presentar insomnio. El tercero es cuando ella habla con su esposo y ella ya no puede recordar cómo se dicen algunas palabras, no recuerda su significado. Ella dice, no, les voy a decir, pero no puede pronunciarlas, decirlas, no recuerda tampoco ni su significado. Ahí se ve deteriorado su lenguaje, su memoria semántica. El cuarto momento es cuando ella está en el teatro con su hija, que ya no recuerda el nombre de ella. Aquí se puede ver cómo ella presenta... Aquí se puede ver que ya no reconoce a su familia ni a personas cercanas. Y el quinto momento es cuando ella está dando un discurso, y aquí se puede ver que ella le toca leer. Entonces ya aquí se ve su memoria anterógrada y retrógrada ya muy avanzada. Por lo mismo de que su enfermedad pues ya va avanzando cada vez más. Y pues estos ya serían los síntomas de las dos películas.